Bien, vamos a comenzar y esta palabra que el Señor nos entrega en este día, el título es La alabanza, camino de prosperidad. ¿Lo crees? Hoy vamos a ver por qué. Y el primer versículo que vamos a leer está en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo de Crónicas 20:20. Y por ahí lo tenemos ya en la pantalla. Y dice, si quieres lo leemos todos juntos. Y dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces esta palabra nos está diciendo que Dios desea que tú seas rico, que tú seas prosperado, para que compartas conmigo. Amén. Dile al que tienes a un lado: Dios desea que seas rico, que seas prosperado, para que compartas conmigo. Y lo declaramos por fe, ¿verdad? Entonces Dios desea que tú y yo seamos prosperados, ¿sí? Y encontramos en esta historia que está el rey Josafat, el rey de Judá. Y si nosotros comenzamos a leer desde el versículo 1, vamos a retomar nada más la historia para poder entender un poquito más el contexto. Pero dice que en el versículo 1, dice que pasadas estas cosas, aconteció que los de Moab y los de Amón, y con ellos otros de los amonitas, que era otro pueblo que estaba por ahí cerca, dice, vinieron contra Josafat a la guerra. Eran 3 reyes que estaban viniendo contra Judá en guerra. Y en este momento era un momento muy difícil para el pueblo de Israel poder enfrentar a los enemigos. Económicamente no tenían la capacidad para tener un ejército, armas. Años atrás se las habían robado porque había reyes que no buscaron de Dios y cedieron muchas cosas a los enemigos. Entonces estamos encontrando aquí un momento difícil para el pueblo de Dios. Y dice en el versículo 4, dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro, ayuda a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedirle ayuda a Jehová. Versículo 5 dice, entonces Josafat, que era el rey, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y estamos encontrando que lo primero que Josafat hizo como rey fue buscar al Señor, fue a pedirle ayuda. Y versículo 10 dice, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, por eso son 3 reyes, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros, fíjate lo que está hablando aquí Josafat de su corazón, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántas veces no hemos pasado por un momento difícil tú y yo? Y encontramos que en nuestra oración le decimos al Señor: Señor, no sabemos qué hacer en esta situación. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú lo hagas por nosotros.
porque yo no tengo la fuerza ni la capacidad para poderlo resolver. Y dice aquí, seguimos leyendo versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino, fíjate bien lo que pasó aquí, dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así. Wow, qué tremendo. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Trayendo una respuesta sobrenatural a la vida de este rey que estaba buscando la ayuda de su Dios. Y le está diciendo: no temas ni te amedrentes delante de toda esta multitud tan grande, porque eran 3 ejércitos con mucha gente en cada ejército. Dice: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Aquí en el versículo 16, Dios está dando una indicación al pueblo. Le está diciendo: no se van a quedar acostados ni en la hamaca, ¿verdad?, esperando que Dios les ayude. Ustedes van a tener que ir. En el versículo 16 dice: van a descender contra ellos. Y aquí ellos van a subir por la cuesta de Cis. Ustedes los van a hallar junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Así de grande es el Dios que tú y yo tenemos. Así de grande es el Dios en el cual estaba confiando Josafat. Pero estamos viendo que estas indicaciones, que también los encontramos en el versículo 17, les está diciendo: no vayas a pelear. Vas a estar quieto y vas a ver la salvación de Jehová. Pero encontramos que esta es una instrucción muy difícil. Es como una instrucción muy dramática, porque imagínate, tú estás viendo que esa multitud viene para matarte. Sin embargo, Dios te dice: estad quieto, no vayas a pelear tú, yo lo voy a hacer por ti. No tengas miedo, no te amedrentes, yo lo voy a hacer. Era difícil mantenerse en esa quietud, en estar esperando lo que va a suceder. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Yo por eso cuando canto le echo todo el pulmón, porque dice que estaban cantando con fuerte y alta voz. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, el rey, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén,
creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Wow, qué hermoso. Versículo 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, fíjate bien, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, una vez más, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dios aquí nos está diciendo que mientras el pueblo de Dios comenzó a cantar y alabar al Señor, mientras ellos estaban alabando a Dios, venían los enemigos, como hoy pueden venir las dificultades, los problemas, las enfermedades, aquello que quiere venir a robarte la paz, a traer conflicto a tu vida. Y entonces dice aquí que los enemigos comenzaron a pelear entre ellos y fueron destruidos. Y hoy, mientras se alaba al Señor, podemos entender que el enemigo pelea contra sí mismo y se destruye. Y me gustó mucho la palabra con la que hoy cerró el servicio, el momento de alabanza, Juan. Porque dice: bienaventurado el hombre que entiende en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Y esto confirmaba la palabra de hoy, porque así se encontraba Josafat, atravesando el valle de lágrimas. Estaba atravesando un problema de dificultad, estaba atravesando un problema de muerte. Querían destruirlo a él y a todo su pueblo. Y dice: lo cambian en fuente. ¿Cómo pudo cambiar Josafat este momento tan difícil? Alabando al Señor, alabando, dándole la gloria al único que es digno de ella, alabando al único que es digno de toda nuestra alabanza y en nuestra adoración, al que tiene la capacidad para transformar toda situación en mi vida. Porque dice Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas, fíjate bien, dice: todas las cosas nos ayudan a bien. Dice: esto es a los que por su nombre han sido salvados. Entonces, quiere decir que Dios trae una respuesta sobrenatural a nuestra vida. Y cuando sigue diciendo: irán, dice, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esa es la palabra que Juan nos entregaba, y está en el Salmo 84 del 5 al 7. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en nuestras vidas: cambiar ese valle de lágrimas, como lo habló, para traer una gran bendición a nuestra vida. Entonces, mientras tú y yo alabamos al Señor, dijimos que toda circunstancia, que todo enemigo que quiere venir a pelear contra mí, a robarme la paz que el Señor me ha dado, se va a destruir a sí mismo, va a desaparecer, porque el Señor cuida de mi vida. ¿Puedes creerlo? Entonces, mientras nosotros alabamos al Señor, los problemas se estarán desbaratando en el nombre de Jesús. ¿Puedes creerlo? Necesitamos tener fe en nuestro corazón de que Dios es poderoso para poderlo transformar en una bendición. Y seguimos leyendo, versículo 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero.
se estaban matando entre ellos. Versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. ¿Qué fue lo que hallaron? Muchas riquezas, dice aquí. ¿Qué fue lo que hallaron? Muchas riquezas. ¿De qué tenía necesidad el pueblo de Dios? Una era lo económico. Ellos estaban pasando por una crisis económica. ¿Y qué fue la respuesta de Dios para sus vidas? Que los enemigos que venían en contra de ellos mismos fueron los instrumentos para que el pueblo de Dios recibiera la bendición que estaban pidiendo. Yo no sé si tú lo puedes ver, pero ellos hallaron muchas riquezas, tanto que tardaron en recogerlo. ¿Cuántos días? 3 días. Imagínate, 3 días que tenían que ir por alhajas, que tenían que ir por oro, que tenían que ir por vestidos hermosos, tanto que tuvieron que tomar de los enemigos. Esto es un milagro sobrenatural que Dios estaba entregando al pueblo de Dios. Versículo 26. Y al 4.º día en el valle, se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca en el original significa bendición. Fue un lugar de bendición para el pueblo de Dios. Dijimos, ellos venían amolados, sin dinero, sin riquezas, con tantos problemas económicos. Así es como estaban ellos. Y podemos ver quiénes de nosotros en alguna ocasión no nos hemos encontrado en una situación difícil como esta, con algún problema. Tal vez una situación económica, pero también una relación que ha estado lastimada, tal vez padre-hijo, madre-hijo, hija, entre esposos. ¿Cuál es la situación en la que podamos estar viviendo? ¿Alguna crisis? Y apenas estamos asimilando ese problema y viene otra mala noticia. Y apenas estás tratando de cómo solucionar eso y viene otra mala noticia. ¿Cuántos reyes venían contra Josafat? 3 momentos difíciles. Y pudiera decir la gente, o no sé si has escuchado esa frase que dice que llueve sobre mojado, ¿verdad? Apenas estás saliendo de uno y ya viene otro y ahí viene otro. Y podemos decirle a Dios como Josafat le dijo: Señor, no sé qué hacer. No me siento capaz para salir de esta por mis fuerzas. Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu capacidad. ¿Cuántas veces podemos estar pasando por momentos así? O tal vez ahorita alguno de ustedes esté pasando por una situación difícil. Así estaba, dijimos, el pueblo de Israel, en tantos problemas financieros muy fuertes. Dijimos, no tenían armamento, no estaban preparados para la guerra, para este momento difícil, no tenían ellos la capacidad. Pero en medio de ese problema, en medio de esa situación, y luego de ese otro problema, y después de otro problema, y estamos viendo aquí lo interesante, es que vinieron estos 3 reyes en un momento difícil para el pueblo de Dios. Pero ¿qué Dios les dijo?
esténse quietos. Su vida es mi responsabilidad. Ustedes no tengan temor. Yo los voy a proteger. Y estas palabras no solamente son para Josafat y para el pueblo de Judá, son para ti y para mí, que se encarnan, hoy tienen vida, diciendo que aún a pesar de esa situación difícil, hoy Dios te dice, tu vida es mi responsabilidad. Lo que tienes que hacer es no entrar en temor, porque yo te voy a proteger. Quien le cree al Señor, porque Él es bueno. Entonces, esta es una sola ocasión, porque no todas pasaron de la misma manera. Esta ocasión fue así, solamente, en que ellos no iban a pelear. Y todo esto terminó en una grande bendición para el pueblo de Israel. En una grande bendición para el rey Josafat y el pueblo de Judá. Versículo 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo? Así vamos a salir tú y yo de este lugar. Gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido en su palabra, Él lo cumple. Amén. Pero yo necesito creerle a Él y necesito caminar en lo que su palabra me dice. Y hoy me está hablando de algo importante que yo debo de aprender en este ejemplo que Él palpa en su palabra en la vida de Josafat. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos sido bendecidos por una palabra profética? Porque cuando leímos, vimos que Josafat clamó al Señor y el Espíritu del Señor tocó a uno que estaba ahí, de los levitas, y ¿qué comenzó a hacer? A profetizar y a decirle esa palabra de parte de Dios, lo que Dios quería hacer a través de su Espíritu sobre el pueblo. Y les dijo, ustedes no peleen, ustedes esténse quietos y van a ver mi gloria, van a ver cómo yo los voy a defender, van a ver cómo yo voy a protegerlos. Fue una palabra que ellos recibieron de parte de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no hemos recibido una palabra profética de parte de Dios? Levanta tu mano. ¿Cuántos han recibido una palabra de parte de Dios? O que muchas veces Dios te ha usado a ti para entregarle una palabra profética a alguien. Y entonces vamos a ver y vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Y aquí vamos a ver un ejemplo de un hombre, un profeta llamado Eliseo. Y como contexto no lo vamos a leer porque no nos vamos a enfatizar en esta historia, pero son también 3 reyes que ellos van a someter a Moab, el rey de Israel, el rey de Judá, que ya se habían dividido, y el rey de Edom. Se salen, se van al desierto. Después de 7 días se andan muriendo porque no hay agua, ni para ellos ni para sus bestias, dice la palabra. Y entonces el rey de Judá, que era Josafat, le dice que no hay profeta en este lugar para que recibamos una palabra de parte de él de cómo podemos salir de esta situación. Y entonces el rey de Israel le dice, sí, pero él la trae contra mí, nunca me profetiza bien. Pero vamos a ver por qué. Y del versículo 14 dice, y Eliseo dijo, cuando ellos vinieron a preguntarle para que les diera una palabra profética, y dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿En dónde estaba Eliseo? En la presencia de Dios. Que no se nos olvide, él estaba en la presencia de Dios. Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, porque Josafat sí buscaba de Dios.
Sí, lo vimos, lo estamos viendo en este ejemplo en Segunda de Crónicas. Él sí buscaba de Dios. Dice, no te mirara a ti ni te viera. Estaba refiriéndose al rey de Israel, creo que era Jotam. ¿Por qué? Porque su padre Acab y su madre Jezabel habían matado a los profetas de Dios. Jezabel era una hechicera, era una bruja. Ella rendía sus cultos a Baal. Si tú lo puedes leer ahí en Primera de Reyes 19, lo puedes ver con el profeta Elías. Pero aquí ya estaba el hijo gobernando. Y Eliseo estaba conflictuado con la familia de ese rey. Por eso le dijo, si no fuera por Josafat, a ti ni te viera. ¿Cómo estaba él? Estaba enojado. Estaba conflictuado. Pero estamos leyendo que él dice que está en la presencia de Dios. Pero cuando le piden que profetizara, que buscara una palabra de parte de Dios para esos tres reyes, no tenía esa capacidad para hacerlo, por ese enojo que tenía contra el rey de Israel. Entonces vemos que él estaba mostrando una molestia contra la familia de ese rey. Él estaba mostrando ese coraje, porque la familia, dijimos, había matado a los profetas del Señor. Pero Eliseo entendió que él tenía que orar, que él tenía que preguntárselo a Dios. ¿Y qué hizo? Mandó traer un tañedor o un músico para que estuviera tocando. Y mientras él comenzó a tocar, el Espíritu del Señor vino y Eliseo pudo percibir la mano de Dios moviéndose. Y entonces Eliseo, aunque estaba conflictuado, aunque estaba con enojo con ese rey y estaba en la presencia de Dios, pudo percibir la mano de Dios moviéndose, poder recibir esa palabra para podérselas entregar. Y lo pudo hacer. Pero pues no está muy lejos de la realidad para nosotros. Porque muchas veces nos pasa, ¿sí? Porque por el contexto en que hemos vivido, podemos ser afectados emocionalmente. Y no estamos en la actitud correcta para ser movidos por la mano de Dios dentro de la oración. Un ejemplo, ahí está un hombre en la mañana buscando de Dios antes de irse al trabajo, antes de irse a su negocio, y está ahí alabando a Dios, está buscando de Dios para que el Dios lo bendiga en ese día. Y de repente llega la esposa y le dice, oye, te está buscando Julanito aquí en el teléfono. Y contesta, y pues es alguien a quien tú le debes dinero, y comienza a decir y a reclamar y a decir cosas feas y decir de ahí un montón de tonterías y esa persona cuando cuelga pues se queda diciendo, ay, qué feo me habló, sí le voy a pagar, pero pues que me dé tiempo, ¿verdad? Y al momento recibe otra llamada y es otra situación, es otro problema, y comienza a decirte un montón de tonterías ahí que también te está robando la paz. Y luego, para rematarla, entra la esposa y le dice, oye, la tarjeta de crédito que me diste no pasa en ningún lado, pues ¿qué tienes? ¿Con qué voy a comprar? Enojada, ¿verdad? Pero no es de nadie de aquí de la iglesia, ¿verdad? Todas de aquí somos por fe, compramos sin dinero. Amén. Entonces, estamos encontrando que las noticias, lo que está sucediendo, ¿qué hacen? Nos afectan. Emocionalmente nos afectan y entonces nos incapacitan para ser movidos por la mano de Dios. Porque este hombre está buscando de Dios. Estaba orando, estaba en la presencia de Dios. Pero dijimos, llegan las malas noticias y nos afectan y nos roban la paz.
Y así está pasando con Eliseo. Cuando leímos decía, en cuya presencia estoy, la presencia de Dios. Pero no era capaz de ser movido por la mano de Dios para poder entregar una palabra profética. ¿Qué fue lo que leíamos en 2 de Crónicas 20:20? Decía, creed a sus profetas y seréis prosperados. Creer en esa palabra que Dios ha dado a nuestra vida y vamos a ser prosperados. ¿Qué es una profecía? Es una palabra de parte del corazón de Dios para nosotros. ¿Cómo vemos esto? Bueno, es que Dios viene y me entrega su palabra, lo que Dios va a hacer. Un ejemplo a lo mejor en la vida de mis hijos. Pero estoy viendo todo lo contrario en la vida de mis hijos. Dios ha dicho que ellos van a ser salvos, que Dios los va a usar tremendamente. Sin embargo, veo lo contrario en la vida de mis hijos. No quieren saber nada de Dios. Pero Dios dio una palabra. Las circunstancias, las malas noticias se ponen delante de mí como una montaña que me incapacitan ver lo que Dios está preparando para mi vida. Lo que me incapacitan ver lo que Dios habló y que yo no sé cómo, pero Dios es poderoso para hacer que esa palabra se cumpla, aunque yo vea y oiga lo contrario. Porque mi vida no puede estar basada en mis ojos o en mi vista, sino en lo que Dios ha dicho para mí, que sé que se va a cumplir. Y cuando hay una palabra profética, esa palabra profética cuando yo la creo es como una dinamita que viene y rompe la montaña que tengo delante para poder yo pasar y ver la respuesta de Dios, lo que Él ha dicho que va a hacer en mi vida, en la vida de tus hijos, en tu economía, en tu salud, en cada área en la cual estamos pudiendo en este tiempo estar pasando dificultad. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es el problema que estás enfrentando? Que Dios ha hablado y Dios te ha dicho lo que Él va a hacer, pero a veces las noticias son tan fuertes. Las cosas que estoy viendo son tan fuertes que sobrepasan mi fe. Pero cuando yo recuerdo la palabra profética, yo debo saber que Dios está obrando para que se cumpla lo que Él ha prometido. ¿Y qué dice la palabra? Estad quietos, no temas, porque yo te protejo, porque yo tengo cuidado de tu vida, porque yo voy a cumplir cada promesa que te he dado a ti, a tu familia, a tus hijos. Cada cosa que Dios ha prometido, Él la va a cumplir. Y mientras se cumpla o no, yo debo de ser un hombre o una mujer que le cree a Dios, que se mantiene viviendo no por lo que ve, no por lo que oye, sino por lo que Dios ha dicho que hará a favor de mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Lo puedes creer? Dios quiere que ensanchemos nuestro corazón en esta tarde para creerlo. Entonces, dijimos, el problema es cuando tú y yo nos basamos en lo que vemos y en lo que escuchamos naturalmente, en esa información. Porque entonces eso no va a permitir saber lo que Dios está haciendo. Cuando hay una mala noticia, cuando vienen las circunstancias, nos hacemos muy sensibles. Nos hacemos demasiado sensibles. Porque cuando estamos enfrentando problemas familiares, económicos, de salud, nos volvemos tan sensibles que no solo vemos lo malo, sino que vemos de más lo malo. Demasiado malo vemos las circunstancias. La paz viene no de lo que vemos u oímos, sino que la paz viene de lo que Dios dice que va a hacer a favor de mi vida. Y cuando yo le estoy creyendo al Señor de lo que Él ha hablado para mi vida, la palabra me mostrará lo que Dios está haciendo a favor de nuestra vida.
Y la clave de hoy es que la alabanza tiene la gracia de Dios para sacarnos de las circunstancias y hacernos sensibles a la mano de Dios. Una vez más te lo voy a decir, que la palabra clave de esta enseñanza, de esta predicación de hoy, es que la alabanza tiene la gracia, esa gracia que viene de Dios, para sacarnos de toda circunstancia difícil, para hacernos sensibles a la mano de Dios que se está moviendo a favor de nuestra vida. Para que esa mano de Dios pueda mover nuestra mente, para que esa mano de Dios pueda mover nuestro corazón, necesitamos buscarle a Él para escuchar lo que Él tiene y lo que está haciendo a favor de nuestra vida. Tenemos que decidir algo en nosotros. ¿Creo en Dios o no creo en Él? ¿Creo en su palabra o no creo en su palabra? Así de sencillo. Porque su palabra dice que yo seré prosperado. Su palabra dice que yo estoy en las manos del Señor. Su palabra dice que mis hijos y los hijos de mis hijos entrarán en esa bendición en el nombre de Jesús. ¿Le creo o no le creo al Señor? Porque si yo le creo, entonces hay un tesoro maravilloso del que yo me estoy apropiando. Y es que Dios va a convertir mis grandes dificultades, mis grandes problemas, mis grandes conflictos en una gran bendición para mi vida. ¿Lo podemos creer? Dios quiere hacer esto hoy en nuestra vida, en nuestro corazón, porque Dios tiene la capacidad de convertir lo que yo pienso que es demasiado difícil, que es demasiado dramático para mi vida, lo que yo pienso que es un caos, que no sé cómo solucionarlo. Él tiene la capacidad de convertirlo en una gran bendición para nuestra vida. 3 reyes, 3 atacantes venían contra Judá, contra Josafat. Pero ellos no sabían. Josafat tampoco sabía que esos enemigos traían la bendición de parte de Dios. ¿Cuántos días duraron para recoger la bendición, todo el botín, toda la riqueza, toda la bendición? 3 días. Así de grande fue la bendición que Dios trajo para ellos. Ellos venían a pelear, ellos venían a hacer conflicto, así como los problemas, las situaciones quieren venir a robarnos esa paz, a traer ese conflicto a nuestra vida. Pero ese problema, esa dificultad, esa circunstancia, no sabe que Dios lo va a usar para entregarme lo que Él tiene preparado para mi vida. Ahí lo más difícil que tú piensas que es, Dios tiene el poder para transformarlo en una grande bendición para ti, para tu familia, para tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones. Ahí poder ver la mano de Dios moviéndose a favor nuestra. ¿Lo creemos? Tenemos que aprender mucho de nuestro Dios. Necesitamos entender que Él quiere cumplir ese propósito profético que Él tiene para nosotros. ¿Y cómo es ese sentir profético de parte de Dios? Pues es que tú y yo darnos cuenta de lo que Dios está haciendo a favor de nuestra vida. De que no podemos estar basados en nuestros sentidos. No estar basado en lo que oigo, no estar basado en lo que veo, sino que debo ir, mi corazón debe tomar conclusiones en lo que pregunto a Dios y Dios me dice y Dios me responde. Porque dijimos, Dios tiene el poder en convertir la desgracia
en la más grande bendición para nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Le voy a pedir al del teclado si puede pasar, o si puedes pasar mientras tú, Jonathan. Pero hay algo importante. Dios no quiere que seamos personas reactivas. Humanamente tenemos eso. Oímos una mala noticia, vemos algo mal y somos reactivos. Somos gente violenta, o que se enoja, o que ya toma decisiones apresuradas. En enojo, en ira, que muchas veces con tanta facilidad nos enojamos. O que vemos y nos desilusionamos y dice, soltamos la toalla. ¿Y qué dice la palabra? No te canses pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Desmayar es soltar, como cuando soltamos la toalla. Me platicaban que los boxeadores, que mi papá fue boxeador en un tiempo de hobby y le gustaba, y de mis hermanos ninguno le interesó, y yo fui la última, de 6, la última. Y desde que tenía como 11, 12 años me comenzó a enseñar box y nos poníamos a pelear mi papá y yo. Entonces algo de boxeo, y muchas veces cuando el que entrena ahí al coach ve que ya lo están golpeando mucho a su hombre o su boxeador, él tiene la capacidad para tirar la toalla como diciendo, hasta aquí, si no me lo matan, ¿sí? Entonces muchas veces estamos por tirar la toalla. Tal vez nos cansamos de la situación difícil, nos desesperamos, queremos sacar respuestas de nosotros mismos. Pasan situaciones y nos enojamos. ¿Y cuánto mal destruimos cuando nos enojamos? Dice la palabra que es mejor que las armas de guerra, es mejor la sabiduría. Dice, pero un error destruye mucho bien. Y muchas veces por nuestras reacciones, en nuestro carácter, que somos violentos, enojones, nadie levante la mano, por favor, respondemos a ello. ¿Y cuánto no destruimos? Que Dios ya estaba obrando a favor de nosotros. Dios edifica y nosotros destruimos. Nosotros no podemos ser así. Necesitamos ser gente de paz. Tú y yo necesitamos ser gente de paz. ¿Y cómo podemos ser gente de paz? Porque Dios nos ha dado un grande regalo. Y este regalo hoy lo vamos a abrazar tú y yo. Porque este regalo es la alabanza. Así como Josafat, ellos decidieron alabar al Señor. Y cuando ellos lo hicieron, ellos pudieron tener fe de que atrás de la montaña Dios, su mano de poder se estaba moviendo a favor de ellos. Ellos pudieron dar las indicaciones, hacer las indicaciones que Dios les dijo. Pudieron estar quietos, pudieron mantenerse en esa paz y ver cómo sus enemigos se estaban destruyendo entre ellos. Ellos no hicieron nada. Lo que hicieron fue alabar al Señor. Y Dios así quiere. Dios quiere hacernos a ti esas personas que le alaban. No cuando venimos aquí a la iglesia solamente. No cuando vamos a un grupo en casa y que se adora ahí un rato. No. Alabarle de continuo en lo que estés haciendo. Ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces,
Cuando nosotros alabamos al Señor, lo que pasa es que ahí cambia. Él cambia nuestra manera de ver las cosas. Él cambia nuestra manera de ver las cosas. Josafat y el pueblo no tenían la capacidad para poderlo hacer, pero después de que alabaron al Señor, ellos pudieron ver lo que Dios ya estaba haciendo. Ellos pudieron caminar en esa paz, a saber que Dios tenía el control de la situación. Y sabes lo más tremendo es que cuando alabamos al Señor, no vamos a cometer errores en lo que hagamos. Él cambió la pobreza en riqueza. Aunque la manera no fue la mejor, ¿verdad? Porque fue después de una guerra, es decir, que estaban ellos amenazados por 3 reyes. Fue anunciada con muchas situaciones, con problemas. Pero dijimos, los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo, estaban trayendo la respuesta que Dios tenía para ellos. Cierra, así como estás, cierra tus ojos y dile ahí en tu corazón: Dios, ayúdanos a entender lo grande que eres tú. Ayúdame a entender lo grande que eres tú, lo magnífico que tú eres. Dile con todo tu corazón: ayúdame a entender lo magnífico que eres, de cuánto nos amas, de cuánto me amas a mí, Señor. Ayúdame a entender que tú tienes cuidado de mi vida y que aún los problemas que están acechando contra mí, tú los vas a convertir en una grande bendición. Y no necesito entender todo, Señor, todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy pasando, sino que hoy te creo, Señor. Hoy te creo, Señor. Dame hoy un espíritu de alabanza. Dile con todo tu corazón: dame hoy un espíritu de alabanza. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Porque Dios hoy quiere entregarnos un manto de alabanza. ¿Quién desea ese manto de alabanza? Dios tiene riqueza en esa mala noticia que tú tienes, en ese conflicto, en ese problema que estás pasando, en esa situación difícil. Necesitamos creerle. Necesitamos creerle al Señor. La historia de Josafat no solamente fue escrita para que tú y yo supiéramos la bendición que Josafat y Judá obtuvieron. No tan solamente para que conociéramos al Dios de Josafat, sino para que conozcamos que es nuestro Dios, que es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, y que en el Nuevo Testamento ha tomado otro nombre, y ese nombre se llama Jesucristo. Jesucristo trayendo respuesta a nuestra vida hoy. No permitas que tus acciones estén metiendo un gol en tu propia cancha, en tu propia portería, es decir, un autogol. ¿Cómo? Con nuestras reacciones de enojo, con nuestras reacciones en nuestro mal carácter. Nos tenemos que proponer algo importante, tú y yo, que esta semana va a ser una semana de estar alabando al Señor como nunca lo hemos hecho. Alabando al Señor en cualquier momento que tú tengas, dándole la gloria y la honra a Él. Y entonces vamos a estar alabando ahí cuando vas manejando en tu carro, ¿verdad? Ahí vas. Nomás que una vez me platicó una persona, un pastor, dice que iba en su carro y que de repente
Alguien se le atravesó muy feo. Y cuando se puso a la par de él, le iba a responder con un enojo, ¿verdad? Y cuando volteó lo vio que era de la iglesia. Y le hace así. Que nuestras malas acciones, nuestros enojos cambien. En lugar de ser reactivos, mejor vamos a alabar al Señor. Y alabando al Señor, Él nos da ese regalo de poder contestar en esa paz. Porque una persona, un hijo de Dios, como un profeta de Dios, no puede ser una persona reactiva, sino una persona que vive en la paz del Señor a través de la alabanza. Él nos quiere sacar de toda circunstancia difícil. Él nos quiere convertir en gente que ve atrás de la montaña lo que Dios está haciendo a nuestro favor, para mantenernos en esa quietud y en esa paz. Un manto de alabanza hoy le vamos a pedir al Señor.